bien, estamos haciendo aquí como la ves, como siempre los sábados de 8 a 10 de la mañana, en este caso con NASA Lo Magno. Vamos a meternos ya en el Entre Cuatro Paredes, este bloque en el cual solemos charlar y hablar también con ustedes que están del otro lado sobre temas de la actualidad. El envío de hoy se intitula La peor época de Milei en el momento menos indicado. Ustedes saben que estamos a 2 meses, un poquito menos o un poquito más, dependiendo de la elección que se mida, si es la elección bonaerense o es la elección nacional. La bonaerense es el 7 de septiembre, la nacional es recién en octubre. El gobierno tiene una particularidad, es que entra en este momento en una turbulencia económica que tiene un hecho que es novedoso. El hecho novedoso es que el parate económico que se está manifestando en diferentes áreas parece casi una fija. Cuando uno mira diferentes estudios de diferentes consultoras, analiza números, ve detalles, observa que hay un consenso bastante importante en el hecho de que estamos entrando en un momento al menos de freno económico. Ayer veía los números de la consultora Orlando Ferreres de situación de la industria del mes de junio, ya dando una caída intermensual, chica pero una caída intermensual. Equilibra la consultora de Martín Rapetti, da casi garantizado que el freno de la actividad no solamente está ocurriendo, sino también, y acá me parece que está el dato más importante, va a llegar mínimo hasta fin de año. Cuando uno mira lo que pasa con los salarios, Dani Steingart, que es amigo, un sociólogo, un obsesivo del tema datos y sobre todo de los datos de salario y empleo, decía esta semana, a raíz de la publicación del INDEC de la evolución de los salarios, que en mayo tuvieron un rebote, decía Dani Steingart, si vos tomás desde noviembre del 2023, que es la comparación que se está haciendo mucho en este momento, porque claro, uno empieza a preguntarse si Milei contra Milei da mal, veamos qué pasa contra el 23, que es el periodo inmediatamente anterior. Cuando uno mira los salarios de noviembre del 23 hasta ahora, lo que ve es que los privados registrados, es decir, los trabajadores formales, tienen un salario que es 0,7% menor todavía al de noviembre del 23. Si uno mira qué pasa con los empleados estatales, es decir, con los salarios públicos, ve que la caída es de un 14% contra 2023. Los privados registrados 0,7%, es decir, siguen todavía abajo a más de 2 años, a 2 años de un año y medio del mandato de Milei, siguen por abajo 0,7% del 23 y los públicos un 14%. Si uno mira el otro indicador que muestra que este proceso previo a las elecciones del gobierno de Milei tiene problemas duraderos, es que cuando vas a ver las encuestas, esta semana, hubo muchas, Sinopsis, Management and Fit, Isasi Burman, Suban Córdoba, un montón de encuestas, en las cuales cuando le preguntan a la gente por las principales preocupaciones y sobre todo por la evaluación de la gestión, Milei tiene diferencial negativo en casi todas y además el desempleo está al tope de las preocupaciones de la gente. La inflación, que ha desacelerado bastante desde que Milei es presidente, aparece en tercer o cuarto lugar según la medición. Pero ahí arranca un poco esta contradicción. ¿Cómo puede ser que en un escenario de desaceleración inflacionaria la gente en las encuestas diga la plata no me alcanza y diga algo que es peor? Que es, no tengo trabajo o tengo miedo de perder el trabajo. Es raro cuando uno mira las encuestas porque en general las calificaciones del plan económico son todas negativas y Milei todavía sostiene algo de apoyo económico, algo bastante importante. El consumo sigue en caída. El gobierno tiene ahí una especie de desesperación por encontrar un dato positivo en el medio de un desierto que le está mostrando evidentemente otra cosa. Ayer, de hecho, ocurre algo que es curioso. La consultora Poliarquía, cerca de las 6, 7 de la tarde, ayer fue viernes, situó en tiempo y espacio para decir, en general, nadie publica informes de este estilo un viernes a las 7 de la tarde.
aparece un informe en el que la consultora Poliarquía da a conocer un indicador que es de medición propia de Poliarquía que dice que el consumo está en niveles parecidos a los del 2008. El dato es raro, ¿por qué? Porque cuando uno se lo pone a mirar, ese indicador está conformado por una encuesta que hace la consultora en base a 2 ítems. Consumo de bienes durables, sobre todo electro, y consumo de textiles. El gobierno toma ese indicador de manera masiva. El gobierno es en redes bastante torpe para disimular qué es lo que quiere resaltar y qué es lo que no. Apenas sale ese informe, el gobierno lo agarra y dice, ¿vieron que ustedes me están diciendo que el consumo cae? Que es lo que reflejan todas las empresas, Lo refleja Sentia, lo refleja CAME, lo refleja el INDEC con el rezago que tiene. O sea, cualquier indicador que vos agarres de consumo, sacando lo que es escrituras y autos y motos, el resto está paralizado. El gobierno agarra este indicador y dicen, ¿vieron que estamos mejor que siempre? Ese indicador tiene 2 o 3 trampas. Una es que ese consumo medido como lo mide Poliarquía, que insisto, es una encuesta que le hacen a gente, pierde contra todos los picos anteriores de otros gobiernos en los cuales el tipo de cambio estaba congelado. Es decir, lo que está mostrando es que este tipo de cambio lo que permite es un repunte de bienes durables y a diferencia de otros periodos en los cuales había crecimiento de compra de bienes durables, en este hay algo de compra de bienes durables, en algunos casos mucho, insisto, escrituras, autos, electro, pero no hay nada del otro. Cuando uno ve consumo básico en supermercado está derrumbado. De hecho, esta semana salieron los datos de la consultora Sentia que dan un número muy, muy malo. Es decir, ya Milei, comparando contra Milei, tiene un problema operativo. Acá aparecen 2 datos últimos. Uno que le juega muy a favor al presidente y otro que, ¿cómo decirlo? Es un enigma. El primero es que la política, y esto también se ve en las encuestas, la política opositora está prácticamente, ¿cómo decirlo?, muy dañada casi al nivel de Milei en las encuestas. Cuando vos ves el último trabajo de... Para ser justos, acá hay una consultora que dio datos de un spread muy grande entre las potencialidades electorales de Milei y las de la oposición, que es Isasi Burman. Isasi Burman le da en la elección una diferencia de más de 12 puntos, el resto más o menos lo da parejo, pero eso es un dato irrelevante porque hay mucha gente que no está definida, todavía no están todos los candidatos de la elección nacional, o sea, falta un montón para eso. Ahora, lo que sí hay que mirar en esas encuestas es que cuando le preguntan a la gente ¿qué opinión tenés, negativa o positiva, del peronismo? El peronismo tiene una imagen positiva tan negativa como tan alta como la de Milei. Es decir, están equiparados en eso. Y además, en ninguna de las encuestas, más allá de que hay un rechazo económico muy fuerte a la gestión, digo, es importante ver esto porque ahí contrastan 2 cosas. Una, el rechazo grande que hay a la gestión económica y a la situación económica, con una situación política donde Milei se mantiene. Cuando uno ve que la oposición está tan retraída en esos indicadores, dice, bueno, la verdad que la posibilidad de que Milei camine erguido hasta las elecciones pareciera ser patrimonio casi exclusivo de que la oposición hoy para buena parte de la sociedad no existe, o al menos no existe como una vía de escape a esto. ¿Qué quiero decir? La gente dice, a mí me molesta el modelo económico de Milei, pero no dice, quiero a este o quiero a este, para reemplazarlo o para cubrirlo. Eso para Milei es un arma de doble filo. Yo el otro día comentaba que es un beneficio, ¿por qué? Porque te permite hoy decir, bueno, tengo como gobierno chance de ganar las elecciones. Ahora, lo malo que tiene de no depender de vos es que en general los candidatos los crea la gente. No es que hay alguien que te avisa, che, ojo que este te va a poder ganar en algún momento. De repente la gente va y vota y tenés un martes 13 y después te la tenés que bancar. Es decir, la oposición que hoy no está, naturalmente va a estar cuando se vote de alguna manera expresada. Por eso Milei tiene un peligro cuando dice, bueno, yo me juego todo en octubre. Lo que tiene a favor, esto es una lectura que después obviamente vamos a discutir con ustedes del otro lado y acá con NASA, es que esta semana el Fondo Monetario Internacional confirmó que Estados Unidos está dispuesto a sacrificarse por el programa económico de Milei. Vamos a hacer una explicación muy breve de lo que pasó esta semana. El Fondo Monetario le presta plata a la Argentina. El Fondo Monetario es un prestamista de última instancia que tiene muy pocos clientes. Tiene a Ucrania y 2 o 3 países más y Argentina, pero el principal cliente del fondo es Argentina. Ese es el que más plata le pide.
Cuando vos vas a un prestamista de última instancia, ¿qué pasa? El prestamista de última instancia te dice, mirá, vos te quedaste sin guita de tu sueldo, la tarjeta no la puedes usar más porque te la cerraron, me venís a pedir plata a mí. Yo te doy la plata, ahora te la doy una tasa prohibitiva y las condiciones las pongo yo. Eso hace el Fondo Monetario históricamente con todos los países, con Argentina también. Le presta 12.000 millones de dólares a Caputo, de 20.000 totales, y por la regla interna del Fondo Monetario, el fondo dice, bueno, yo de ahora en más te reviso las cuentas públicas. ¿Qué es revisar las cuentas públicas? Se hace cargo de tu plan económico. Estos son los papeles. Es decir, si a vos te prestan, el tipo del fondo te dice, bueno, quiero ver qué haces con la inflación, quiero ver qué haces con el ajuste, quiero ver qué haces con un montón de ítems. Uno de esos ítems es quiero ver qué haces con las reservas del Banco Central. ¿Vos vas a comprar dólares para pagarme o te la vas a gastar? En general, lo que pasa es que el Fondo Monetario divide en revisiones trimestrales esa evaluación económica. ¿Qué pasa antes de ayer? Estaba pendiente la revisión trimestral de Argentina porque había un sector de los países del fondo, sobre todo los europeos, que son los más duros con Argentina, que decía, dentro de las sillas más calientes del fondo, che, Argentina tiene un problema, nosotros le prestamos la plata y en vez de hacer la tarea para pagarnos, está usando los dólares del Fondo Monetario, ¿para qué? Para frenar el tipo de cambio. O sea, para mantenerlo congelado y que no se vaya la inflación. Esos países de Europa lo que dicen es, che, acá hay un problema. Estados Unidos, que es la silla más importante, decide de manera casi unilateral decir lo siguiente: si el gobierno de Argentina no cumple, no importa. Esto es un trazo grueso, es una simplificación del conflicto. Pero el jueves, el Fondo Monetario toma la decisión de decir, Argentina me incumplió una meta por la plata que yo le presté, pero no importa, le apruebo igual la revisión. Esto generó una discusión muy fuerte en redes sociales porque algunos decían, bueno, pero cuando Massa le fue a pedir al Fondo Monetario Internacional, también le dio a la espalda a los mecanismos de control interno. Bueno, eso no es cierto. No es cierto por una razón. Massa fue a pedirle en el medio de la campaña política del 23 5.000 millones de dólares al fondo y el fondo le dijo, como le dice a casi todo, vos querés la guita, yo te la doy. Ahora te pido algo a cambio. Recordemos que en ese momento el Fondo Monetario le dijo, vos tenés que devaluar 23%, en el medio de la campaña electoral. Massa venía con una inflación de casi 200% antes de eso. Cuando devalúa hay un fogonazo inflacionario que el entonces ministro de Economía se ve obligado a cubrir con el famoso plan platita. Es decir, yo devalúo pero compenso a los sectores. Es decir, en un escenario mucho más delicado que este, desde lo político, porque había una elección en el medio, el Fondo Monetario decidió prestar la plata condicionando al gobierno que estaba en ese momento, el gobierno de Alberto Fernández. Le pidió que devalúe o sea, día después de que había pasado la primera parte de la elección. Es decir, decidió condicionarlo. Acá hace lo inverso. ¿Por qué hace lo inverso? Porque el gobierno lo que traza es una relación geopolítica con los Estados Unidos, con Trump y con el Tesoro de los Estados Unidos. Con el diario del lunes y viendo lo que hizo el Fondo Monetario, se entiende por qué el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, vino a la Argentina meses atrás y nadie sabía bien por qué. Hoy queda claro por qué. Vos mirá, che, bueno, eso está mal, está bien, pero el Fondo Monetario es un aliado político. Recordemos que con el salvataje que le está haciendo ahora, es la segunda vez que le cubre un agujero fiscal y de dólares al gobierno. En marzo de este año, cuando Caputo se queda sin divisas y la inflación se dispara a 3,7, va y le golpea la puerta a Georgieva y le dice, Cristalina, a la titular del fondo, dame guita. Cristalina le pone una torta, 20.000 millones de dólares. Recordemos que Caputo, siendo funcionario del gobierno de Macri, ya había estado en un pedido de préstamo de 45, en realidad de 57.000 millones de dólares, que después fueron 45. O sea, no es la primera vez que hace esto y no es la primera vez, y quiero cerrar con esto el comentario para abrirlo a la mesa a NASA y por supuesto a la gente que está del otro lado, que es, estamos en un proceso que cada vez tiene mayores coincidencias con el proceso de Macri en el medio de la crisis, pero con una diferencia. Si bien los funcionarios son casi los mismos los de economía, Macri fue al Fondo Monetario después de ganar las elecciones legislativas del 17, en el 18 fue al Fondo Monetario Internacional y con eso tiró hasta fin de mandato, si no, no llegaba. Claro, Milei hace un año y medio que gobierna, o sea, la situación no es igual. Tuvo que ir a buscar al Fondo Monetario Internacional, que insisto, es el prestamista de última instancia, cuando le falta mucho más de la mitad del mandato.
Eso lo que le permite es tener un aliado circunstancial para llegar a las elecciones. La pregunta acá es, ¿va a llegar a las elecciones con turbulencia económica? Lo más probable es que sí. ¿Va a llegar a las elecciones con un parate económico? Lo más probable, una certeza, es que sí. A la gente le va a seguir faltando la plata más que antes, porque el mejor trimestre del gobierno fue el primero de este año. Y acá cierro este comentario diciendo, la única ventaja comparativa que tiene es que adelante no tiene rival, y eso, por más que suene cruel, se ve en las encuestas. Mientras la política opositora se pelea por los lugares, la gente critica el programa económico, pero todavía tiene un apoyo de Milei. Digo una cosa más, no es necesario más de 1/3 de los votos para ganar la elección. O sea, Milei no necesita hacer una elección de 50%. Sí necesita, por supuesto, sacar más de 40% para convalidar un modelo. Pero el juego está abierto, y si la oposición no define, y sobre todo, y esto lo firmo yo, no cambia un poco las caras, Milei va a seguir caminando erguido. Nasa, ¿cómo la ves? Voy a arrancar por esto último del Fondo Monetario. Varias cuestiones, digo. Más allá de que Milei se muestra explícitamente alineado con los Estados Unidos e Israel, ya lo dijo en su momento, también hay una cuestión que tiene que ver con que el Fondo Monetario Internacional hace buena letra con el propio Trump, ¿no? Que en la primera gestión se mostró un poco reacio a organismos de este estilo. Entonces, bueno, este alineamiento que plantea justamente con Javier Milei, entiendo que también responde más allá de las conveniencias geopolíticas a esto mismo que estoy mencionando. Después, respecto de lo que planteas sobre Massa, está bueno porque yo soy una de las personas que adhiere a la idea de que el Fondo Monetario Internacional viene teniendo cierta actitud benevolente, por lo menos desde el gobierno de Alberto Fernández en adelante. Básicamente porque, a ver, no creo que el Fondo Monetario Internacional quiera volver a ser el policía malo de la historia, ¿no? Digamos, hay un episodio muy traumático a principios de los 2000 en donde, bueno, como ya todo el mundo sabe, digamos, el Fondo Monetario le suelta la mano a la Argentina, y eso es un factor desencadenante de un caos financiero en medio de toda una crisis económica y política muy fuerte, ¿no? Pero le soltó la mano en ese momento y se pudrió todo. Me parece que en este contexto el Fondo Monetario Internacional no quiere volver a repetir la misma situación. Y además me parece que el Fondo Monetario Internacional sabe que perdió mucho prestigio después de lo que hizo con Mauricio Macri, ¿no? Al prestarle casi 60.000 millones de dólares, cuando claramente se sabía que la Argentina no estaba en condiciones macroeconómicas de llevar adelante un plazo de devolución como lo habían planteado en ese momento, en las condiciones que se habían planteado en ese momento. Generó incluso, vos también lo sabés, internas propias dentro del organismo. Sí, claro. Christine Lagarde la rajaron. Bueno, sí, echaron a todos los que en ese momento estuvieron participando de la redacción de ese acuerdo y de su cumplimiento y demás. Entonces me parece que el Fondo Monetario Internacional también está especialmente condicionado a que la economía de Argentina no quede justamente a la deriva por retirarse o por tener un mal juicio del programa económico. Recordemos que en el gobierno de Alberto Fernández, por los factores externos que vos quieras, que la sequía, que la guerra, que la pandemia, etcétera, sí, pero llega sin un solo dólar acumulado en el Banco Central y llega con un déficit enorme. Aún así, por una cuestión política, el Fondo Monetario Internacional, aunque el gobierno llega con la lengua afuera, también los terminó acompañando. Y terminó desembolsando lo que en ese momento estaba pactado y terminó aprobándole la revisión que en ese momento se llevó a cabo. ¿Pero vos no crees que es diferente el pedido que le hizo de evaluación? Yo lo que creo también es que, a ver, en ese momento le pidieron una devaluación por propia receta clásica del Fondo Monetario Internacional en medio de este descalabro macroeconómico que el gobierno anterior tenía. Y acá es cierto que el gobierno arregla con el Fondo Monetario Internacional, pero después cambia el régimen cambiario, justamente la política cambiaria, pasa a este esquema cambiario más flexible. Y la realidad es que, a ver, ellos sostuvieron en un principio que el tipo de cambio iba a llegar a los 1.000 pesos, que incluso se preocupaban por la posibilidad de que ese tipo de cambio perforara los 1.000 pesos y demás. Pero hoy el tipo de cambio está más en el centro de la banda, tirando al techo, y lo están dejando correr. Yo pienso que un poco el gobierno, viste, después de que el Fondo Monetario Internacional también estuvo acá en la Argentina, es como, bueno, si tiene que avanzar el dólar, nos hacemos los distraídos y que avance, ¿no? Eso me parece que es una decisión en donde el Fondo Monetario Internacional tiene injerencia.
Recordemos también que el fondo Caputo y Milei apenas se arreglaron con el Fondo Monetario Internacional, se hicieron los cancheros diciendo nosotros nos vamos a comprar dólares, lo vamos a hacer cuando nosotros querramos, si toca el piso de la banda compramos y si no, no. Vino el Fondo Monetario Internacional y se pusieron a comprar dólares. Sí, vía el Tesoro, pero sí. Vía Tesoro, pero efectivamente lo empezaron a hacer. Caputo tiene el deseo, lo dijo públicamente, de que el año que viene se pueda ingresar al mercado internacional de crédito a una tasa casi del 9%, lo cual es bajísima. Bajísima para ahora. Bajísima para ahora, pero es alta. Sí, es alta. Pero la realidad es que, ¿por qué tiene el deseo? Pues no puede poner dólar por dólar para pagar al Fondo Monetario. Tiene que agarrar, refinanciar la deuda vía otro canal de crédito externo. Pero la realidad es que sabemos que para que eso suceda tiene que bajar el riesgo país y una condición es que acumule dólares. Sin dólares nadie le va a prestar un solo dólar, vale la redundancia. Eso por un lado. Después, respecto a lo que estabas planteando sobre el consumo y la actividad económica, bueno, es así, consumo y actividad económica crecen como al margen, ¿viste? Pero en líneas generales, la verdad es que viene estancado. No hay una cuestión de crecimiento sostenible, duradero y demás. Yo hablaba durante la semana con algunas pymes y me decían, nosotros estamos preocupados porque estamos viendo que la rentabilidad está puesta hacia aquellos sectores no transables, claro, ¿no? Los sectores que no están determinados por el tipo de cambio. Por eso queremos... ¿Qué son los sectores no transables? Aquellos, digamos, los servicios, básicamente, ¿no? La peluquería. Hablando mal y pronto, un poco la peluca. Bueno, sí. Ponele. Y un poco lo que te plantean es, bueno, si se va a plantear la reestructuración del sistema impositivo, bueno, que caiga un poco más la carga impositiva sobre estos sectores, sí, ¿no? Que no están siendo tan golpeados. Y vuelven a lo mismo, si el tipo de cambio sigue relativamente bajo como está, la verdad que nosotros vamos a pérdida seguro. Hay un informe que estuvo circulando en la semana que lo quiero retomar del... espérate que te quiero decir bien el nombre. Del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM, ajá, en donde vos hablabas hace un rato sobre el deterioro de la actividad económica, del consumo y demás. Yo te agrego el deterioro del mercado de trabajo, en donde justamente este informe dice, ojo, que el trabajo registrado en el sector privado está estancado, sí, la desocupación alcanzó la cifra más elevada desde 2021, los salarios volvieron a caer y lo que se está viendo, según dice este propio informe, es que la economía de plataformas, Rappi, Uber, sí, sí, Cabify, lo que sea, se está posicionando como una de las principales ocupaciones laborales de refugio y complemento de ingresos. Que eso igualmente también, obvio que tiene un tope. No todos podemos ser Uber, no todos podemos ser Rappi, no todos podemos ser Cabify, sí, ¿no? Bueno, esa es una de las diferencias que hay hoy con la década del 90. Total. En la década del 90 había una crisis de empleo, para aquellos que la vivimos más o menos activamente. Los más chicos capaz que no, los que nos están escuchando no la vivieron de lleno, pero lo que había es que no había una crisis de ingresos tan grande como esta. O sea, remito a la década del 90 porque está la famosa comparación con el 1 a 1. Sí. Y lo que había era una crisis de empleo muy fuerte. O sea, que se empezó a ver sobre todo después del 95, más cerca del 97. Y hoy lo que tenés es un efecto reemplazo. O sea, eso te disimula un poco sí, la cifra, igual siendo negativa. No, totalmente. Puede haber laburo, el tema es qué tipo de laburo. Bueno, claro. ¿no? Porque además, cuanto peor es el laburo, peor son las condiciones de remuneración. No, eso, claro, peores son los sueldos. Sí. Peores son los sueldos. Y te quiero contar algo de hoy, porque en medio de todo esto, hoy va a estar Javier Milei en La Rural, sí, a partir de las 11 de la mañana, dando un discurso. Ya la exposición rural está al borde de terminar, sí, pero sí, bueno, va hoy. Justamente va a dar un discurso en donde, bueno, todo el campo está especulando que el centro justamente de ese discurso tenga que ver con alguna medida vinculada a la baja de retenciones, ¿no? Sí. No sé qué info tenés vos, a mí me comentaban que en principio estaban presionando para que sea un anuncio vinculado a la baja de retenciones de granos, sí, pero pareciera estar más dirigida a la baja de retenciones de carne de bovino. Sí. Pero a mí me decían, la verdad es que bovino ya tiene 6.5 de retenciones, sí, no es mucho y además si es una baja permanente, como no tendría por qué tener efecto en el corto plazo. Digamos una cosa que te sumo a eso. Acá sí, el gobierno
está bastante nervioso por una serie de cuestiones. La primera es porque la situación de dólar es apremiante, sí, aún con la discusión del fondo. No es raro que el gobierno esté tan preocupado por ver si lo silban a Milei o no en la rural, o silbar no lo van a silbar porque en general lo apoyan, no. Pero la idea es una entrada triunfal en un escenario que para el sector del campo es uno de los peores de la historia. O sea, recordemos que hoy vos tenés costos altos, y además quiero hacer eje en esto, porque hay uno de los replanteos que debería hacer la fuerza opositora, es qué lectura tiene el sector agropecuario. ¿Qué quiero decir? Milei lleva todo al exceso. Milei dice, bueno, el campo es el corazón de la Argentina. Bueno, eso no es así. Primero porque el campo en general no emplea ni en cantidad ni en blanco. No. Entonces eso no es así. Sí es un actor importante de la economía que para la oposición siempre está medio raleado. Entonces, ¿por qué está raleado? Y porque suponemos que todos los que están son ultra terratenientes. Bueno, no es tan así la realidad. O sea, vos hoy lo que vas a ver en la rural es que hay una serie de productores que la mayoría son gente que alquila campos, que obviamente tienen más espalda que un tipo que tiene una peluquería. Obvio. Pero lo que digo es un actor central que tiene una situación complicada a nivel producción, a nivel tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces digo, en ese escenario, Milei lo que dice es, bueno, se me van los dólares del agro, tengo que conformarlos con algo, con algún anuncio. El gobierno está demasiado nervioso por el tema de dólares del campo, aún con el empellón que le da el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que es un condimento que hay que sumar. Perdón, te interrumpí. No. De hecho, me sirve mucho lo que estás diciendo porque vos estás planteando un escenario en donde, aunque el gobierno esté nervioso, qué sé yo, plantea, estamos bárbaros, viste, como que siempre apuntan a la hipérbole, tanto en la relación con el campo, que tiene, vimos en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho, sus roces, sobre todo entre Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, Marcos Perea Bort, vicepresidente, en donde Pino va por una cuestión muy protocolar, muy pasiva, si querés, en sus declaraciones. El gobierno quiere bajar las retenciones, sabemos que todavía no puede, pero va en ese camino, y Perea Bort está diciendo, loco, esto me lo habían prometido y todavía no pasó. Pero en el medio de todo eso, ayer, leía las declaraciones de Caputo, propiamente en la rural, y me llamaba la atención por lleno de hipérboles. O sea, mira, escuchá este fragmento que lo saco de ámbito. Consultado sobre la cuestión cambiaria, le preguntan por el dólar, subrayó que el dólar está muy tranquilo. O sea, lo que se te la está gastando todo para que esté tranquilo. O sea, si hay algo que caracterizó esta semana es la volatilidad del dólar, pero está muy tranquilo. Después dice, además aseguró que el diálogo con el Fondo Monetario es bárbaro. Listo. Negó algún tipo de advertencia por parte del organismo en torno al bajo nivel de reservas en las arcas del central. Todos le dicen que acumula reservas. Y después dice, estamos terminando las negociaciones. Están saliendo excelentes para el país y, como digo, la relación es de 10 puntos. Muy bien. Bueno, a ver. Todo bien allá, ¿viste? Bueno, digamos. Sí, dale. No. Eso. Me llamaba la atención, digamos, frente a un escenario que claramente no se ve, por lo menos en este nivel como está marcando Caputo. Todo está al top, pero todo está muy al top. Pero bueno, así hablan ellos igual. Por eso digo, acá hay un discurso. Y yo creo que es un activo de la política, eso, ¿no? También. Lo curioso es que el gobierno sea un gobierno de economistas que usa mal los datos, digamos, siempre inventa alguna cifra, alguna cosa así, pero digamos, el gobierno está consustanciado con decir, bueno, todo marcha de acorde al plan. Por eso digo, para cerrar esto, salvo que quiera hacer alguna cosa, te voy a leer algunos mensajes que están llegando. Viste que a Gabriel le gusta. Sí. ¿Qué dicen los compañeros y compañeras de la radio? No, hay gente que dice, que menciona el tema de China y el tema del Fondo Monetario. Bueno, esa es otra de las cuestiones de la semana también. Peter Lamela es el embajador de Estados Unidos, en realidad el potencial embajador de Estados Unidos en Argentina, dice, voy a ir provincia por provincia pidiéndoles a los gobernadores que no hagan negocios con China. Bueno, sí, claramente, lo que pasa es que el alineamiento del gobierno es ese. Vuelvo de nuevo, en los 90 era exactamente igual que esto. Un embajador que se anima a hablar de Cristina Fernández de Kirchner diciendo que tenía la justicia que se merecía, ¿no? Claro. Bueno, leo algunos mensajes. Gabriela nos manda una foto, de nieve. Sí, amanecimos con un poquito de nieve. Gabriela, decímenos de dónde, porque no... Acá está la foto de la nieve, pero... y NASA y Lean, buenos días. Acá los escuchamos desde Chivilcoy. Dice Franco...
El peronismo le habla a una sociedad que ya no existe. No registraron en la pandemia que aparecieron en el radar 11 millones de IFES. Bueno, es un buen punto. Sí. ¿Dónde están las nuevas canciones? A la gente le cuesta conectar con la idea del Estado presente cuando es un trabajador no registrado, clase media y baja. Esto es un punto... Sí, recordemos que en la pandemia el peronismo pensaba entregar alrededor de 3 millones de IFE al principio, ¿no? Claro, y terminaron siendo 11. Como, sí, más o menos. 9, me parece que era 9. 9. Era 11 y se bajó a 9. Bueno, sí, o sea, claramente la pandemia es un condicionante. Yo insisto, y soy bastante crítico con esto, yo creo que el peronismo no está viendo qué es lo que pasa. O está viendo qué es lo que pasa y no puede interpretarlo, o... bueno, en las últimas horas hubo una foto política bastante importante del gobernador Kicillof con Mayra Mendoza en un acto en la Universidad de Quilmes que muestra que al menos en ese sector hay un intento de amalgama, pero también está la posición de Grabois, que parece que va a haber una lista aparte. Ofelia Fernández, no sé si la escuchaste. Ofelia Fernández también. Dijo algo muy interesante esta semana. La tipa plantea, la verdad no tiene ningún sentido fingir demencia con las internas que hay dentro del peronismo. Si hay que presentarnos por separado, está bien, así nos pinchamos entre nosotros y competimos mejor porque pensamos ideas mejores. Eso tiene un sentido con el riesgo obvio de que el peronismo pueda perder bajo la posibilidad de presentarse divididos. Igualmente es interesante porque, justamente ayer estuve hablando con gente vinculada al gobierno e insisten mucho en algo que Sturzenegger dijo esta semana también en La Rural, no es casualidad, que es como el riesgo Cuca, ¿no? Es interesante porque Sturzenegger dijo, no hay riesgo país, lo que hay es riesgo Cuca. Digamos, cuando el peronismo está próximo a ser gobierno hay riesgo Cuca, pero cuando el peronismo está todo peleado entre sí, no casa una, también hay riesgo Cuca. También. Está ahí, es el riesgo que está latente, ¿viste? Y bueno, digo, por algo será. Bueno, último mensaje antes de cerrar el 24 paredes. ¿Algún oyente tiene plata a esta altura del mes? Hoy es 25 y en vacaciones de invierno no olviden contar cosas que a la gente le pasan a diario. Bueno, las contábamos, no se quejen, me iba hablando de cuando vamos al supermercado y todo eso. Y el último que me parece simpático, se lo extraña a Ojos de Loco Sued. No, ¿cómo? Ojos de Loco. Pero es hermoso escuchar a NASA, que hoy participa mucho más. Y ahora más lo vamos a llamar Ojos de Loco. Me parece muy bien. Me parece que este es el mejor comentario para cerrar el de mirada 24 inquietante. paredes.